Cuentos de Pío Baroja. Piedad postrera. Fue el tiempo de una terrible exaltación de la piedad. El mundo había encontrado nuevamente la luz y la oscuridad ya no existía, porque la humanidad había sentido en su alma la conciencia del infinito, y el horizonte de la vida era cada vez más grande y cada vez más azul. El hombre ya no podía soportar el espectáculo del sufrimiento ajeno y se desvivía por los demás. El rico había comenzado por desprenderse de lo superfluo y quería partir con sus semejantes lo necesario, y el pobre se resistía a tomarlo, y ambos eran felices. Pero al corazón generoso del hombre esto no le bastaba, y trató también de llevar la felicidad a los animales y a las plantas, y a todo lo que vive, y a todo lo que siente, porque en todo está la idea, y todo es la idea, y la idea es Dios. Y el hombre recordó que Jehová había dicho: no matarás, y se abstuvo de derramar sangre de hombre. Y recordó que en el Eclesiastés estaba escrito: porque el suceso de los hijos de los hombres y el suceso del animal, el mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Y se abstuvo de derramar sangre de animal. En una inmensa pradera bañada por el sol, celebraron en el mundo la fiesta de la emancipación de los vivos, y por delante del hombre desfilaron los animales llenos de inmenso agradecimiento, los caballos y los asnos, las vacas, los perros, los elefantes, los leones y las serpientes, y todos miraban al hombre con amor, porque había dejado de ser su verdugo para ser su verdadero amigo. Hogar triste, de Pío Baroja. Durante toda la mañana estuvieron esperando en la casa nueva a que llegara el carro de mudanzas, y por la tarde a eso de las 5 se detuvo junto al portal. Los mozos subieron a trompicones los pobres trastos, a prisa y corriendo, y en la precipitación rompieron el entredos de la sala, el mueble que más se estimaba en el hogar modesto. El carrero pidió 3 duros en vez de 2, que era lo convenido, porque, según dijo, los muebles no cabían en un carro pequeño, y los mozos soltaron unas cuantas groseras pullas porque no les daban bastante propina. Ya de noche, a la luz mortecina de una candileja, marido y mujer se pusieron a colocar los muebles en su sitio, mientras el niño se entretenía en arrancar la estopa del vientre de un caballo de cartón. Pero el niño se cansó pronto, y empezó a seguir a su madre y a cogerse a sus faldas, llamándoles con voz soñolienta. Entonces ella tomó una lámpara de alcohol, calentó en un cazo un poco de caldo que había sobrado del mediodía, y se lo hizo tomar al niño. Lo acostó, y al poco rato el chico dormía dulcemente. Ella se disponía a seguir en su faena. Pero descansa un rato, mujer, le dijo él. No sé qué me da verte trabajar así. Siéntate y charlaremos un rato. Ella se sentó y apoyó sobre su mano ennegrecida la cabeza sudorosa y despeinada. Él esperaba que le volverían a colocar pronto, si no aceptaría los 20 duros que daban en el almacén por llevar la contabilidad. Mientras tanto, podrían vivir. La casa aquella era alta, 5.º piso, pero por eso sería más alegre, y miraba alrededor, y las paredes frías con la amargura de la desnudez triste, y los muebles cubiertos de polvo y el suelo lleno de cuerdas de estropajo, parecía reírse lúgubremente de sus afirmaciones. La mujer resignada aprobaba todo lo que decía su marido. Cuando descansó un rato se levantó nuevamente. Y yo, dijo, que no he tenido tiempo de preparar la cena. Déjalo, repuso él, no tengo ninguna gana. Nos acostaremos sin cenar. No, saldré a buscar algo. Iremos los dos, si quieres. ¿Y el niño? Volveremos enseguida, no se despertará. La mujer marchó a la cocina a lavarse las manos, pero la fuente no corría. Estamos bien. Hay que ir por agua. Ella se echó un mantón sobre los hombros y cogió una botella.
Él ocultó otro de barro debajo de la capa y salieron sin hacer ruido. La noche de abril era fría y desapacible. Al pasar junto al Teatro Real vieron montones de hombres que dormían acurrucados en el suelo. Por la calle del Arenal pasaban los coches con un sonar grave y majestuoso por el pavimento de madera. Llenaron las botellas en una fuente de la plaza de Isabel II y con esa complacencia que se tiene para las impresiones dolorosas, al pasar se detuvieron otra vez un momento delante de los hombres dormidos en montón. Llegaron a casa, subieron las escaleras sin hablarse y se acostaron. Él creyó que iba, con el cansancio, a dormirse enseguida, y sin embargo no pudo. La atención sobreexcitada le hacía percibir los más ligeros ruidos de la noche, y levemente oía el sonar grave y majestuoso de los coches, y ante sus ojos aparecían los hombres dormidos en la calle, y ante la imaginación el abandono y el desamparo de una parte de la familia humana. Los pensamientos negros le angustiaban, y le llenaban de un gran sobresalto. Hacía esfuerzos para no agitarse y despertar a su mujer. Ella estaría durmiendo, la pobre, descansando de las fatigas del día, pero no. Gemía y se quejaba débilmente, débilmente. ¿Qué te pasa?, la preguntó. El niño, murmuró ella, sollozando. ¿Qué tiene?, dijo él sobresaltado. El otro niño, Pepito, ¿sabes? Mañana hará 2 años que lo enterraron. Dios mío, Dios mío, ¿por qué es tan triste nuestra vida? Hogar triste, de Pío Baroja. Durante toda la mañana estuvieron esperando en la casa nueva a que llegara el carro de mudanzas, y por la tarde a eso de las 5 se detuvo junto al portal. Los mozos subieron a trompicones los pobres trastos, a prisa y corriendo, y en la precipitación rompieron el entredós de la sala, el mueble que más se estimaba en el hogar modesto. El carrero pidió 3 duros en vez de 2, que era lo convenido, porque, según dijo, los muebles no cabían en un carro pequeño, y los mozos soltaron unas cuantas groseras pullas porque no les daban bastante propina. Ya de noche, a la luz mortecina de una candileja, marido y mujer se pusieron a colocar los muebles en su sitio, mientras el niño se entretenía en arrancar la estopa del vientre de un caballo de cartón. Pero el niño se cansó pronto, y empezó a seguir a su madre y a cogerse a sus faldas, llamándoles con voz soñolienta. Entonces ella tomó una lámpara de alcohol, calentó en un cazo un poco de caldo que había sobrado del mediodía y se lo hizo tomar al niño. Lo acostó y al poco rato el chico dormía dulcemente. Ella se disponía a seguir en su faena. Pero descansa un rato, mujer, le dijo él. No sé qué me da verte trabajar así. Siéntate y charlaremos un rato. Ella se sentó y apoyó sobre su mano ennegrecida la cabeza sudorosa y despeinada. Él esperaba que le volverían a colocar pronto, si no aceptaría los 20 duros que daban en el almacén por llevar la contabilidad. Mientras tanto, podrían vivir. La casa aquella era alta, 5.º piso, pero por eso sería más alegre, y miraba alrededor, y las paredes frías con la amargura de la desnudez triste, y los muebles cubiertos de polvo y el suelo lleno de cuerdas de estropajo, parecía reírse lúgubremente de sus afirmaciones. La mujer resignada aprobaba todo lo que decía su marido. Cuando descansó un rato se levantó nuevamente. Y yo, dijo, que no he tenido tiempo de preparar la cena. Déjalo, repuso él, no tengo ninguna gana. Nos acostaremos sin cenar. No, saldré a buscar algo. Iremos los dos, si quieres. ¿Y el niño? Volveremos enseguida, no se despertará. La mujer marchó a la cocina a lavarse las manos, pero la fuente no corría. Estamos bien. Hay que ir por agua. Ella se echó un mantón sobre los hombros y cogió una botella. Él ocultó otro de barro debajo de la capa, y salieron sin hacer ruido. La noche de abril era fría y desapacible. Al pasar junto al Teatro Real vieron montones de hombres que dormían acurrucados en el suelo. Por la calle del Arenal
Pasaban los coches con un sonar grave y majestuoso por el pavimento de madera. Llenaron las botellas en una fuente de la plaza de Isabel II, y con esa complacencia que se tiene para las impresiones dolorosas, al pasar se detuvieron otra vez un momento delante de los hombres dormidos en montón. Llegaron a casa, subieron las escaleras sin hablarse y se acostaron. Él creyó que iba, con el cansancio, a dormirse enseguida, y sin embargo no pudo. La atención sobreexcitada le hacía percibir los más ligeros ruidos de la noche, y levemente oía el sonar grave y majestuoso de los coches, y ante sus ojos aparecían los hombres dormidos en la calle, y ante la imaginación el abandono y el desamparo de una parte de la familia humana. Los pensamientos negros le angustiaban, y le llenaban de un gran sobresalto. Hacía esfuerzos para no agitarse y despertar a su mujer. Ella estaría durmiendo, la pobre, descansando de las fatigas del día, pero no. Gemía, y se quejaba débilmente, débilmente. ¿Qué te pasa? La preguntó. El niño, murmuró ella, sollozando. ¿Qué tiene? Dijo él sobresaltado. El otro niño. Pepito, ¿sabes? Mañana hará 2 años que lo enterraron. Dios mío, Dios mío. ¿Por qué es tan triste nuestra vida? El amo de la jaula, de Pío Baroja. En la iglesia, fervorosamente arrodillado, dijo, uniendo sus manos, Dios mío, haced que si he de morir, muera de día al sol. La noche me horroriza. El chisporroteo de una lámpara de aceite en el altar tomó en su alma el carácter de una promesa. No le habían dejado aquel año ir a la capital a seguir su carrera, porque el pobre joven estaba muy enfermo. Todos los días acompañaba a su padre al campo por consejo del médico. Aquella tarde, concluida la tarea y lleno el carro de secos sarmientos, se encaramó el enfermo trabajosamente sobre ellos, y la cansada mula emprendió con lentitud la vuelta hacia el lugar. El día tocaba a su término. Las crestas de las montañas que cerraban el horizonte se veían doradas por el sol, ya oculto, y tras él se precipitaban las nubes en torbellinos de fuego. La sombra iba venciendo a la luz. Sin comprender la causa, el joven sentía dentro de su alma una confusión extraña. Nubarrones pesados de tristeza empañaban su espíritu. Perseguía con la mirada las nubecillas negruzcas que cruzaban el cielo cobrizo, y como ellas, hubiera querido huir a las regiones misteriosas y lejanas en donde el sol se oculta. Y la sombra vencía a la luz. El padre del enfermo silbaba una canción monótona, igual que iba cambiando de matiz a medida que variaba el paisaje. La brisa ligera hacía rodar las amarillentas hojas caídas de los árboles. A veces un soplo más vigoroso balanceaba sus negras ramas. Y la sombra vencía a la luz. En la lejanía, sobre la cresta de un monte, dos arbolillos raquíticos cantaban bajo el cielo rojizo su abandono y su desolación. De un montón de paja, encendido junto a una choza, escapaba el humo recto y retorcido como una columna salomónica. Del choque de las sensaciones vagas y confusas que experimentaba el enfermo, salía, como esas nieblas que aparecen al amanecer en los ríos, una enorme tristeza, una pesada melancolía. Y la sombra vencía a la luz. En aquella hora, ante el espectáculo de la agonía de la tarde, el joven sintió frío y sintió la inquietud de su fin próximo. «Padre mío, Dios mío», gritó, y la sombra vencía a la luz, y la sombra caía sobre el corazón como una nube de plomo. Las estrellas parpadeaban en el alto cielo. El camino, al reflejar su luz tenue, tomaba un brillo de plata de oscuro tono. El campo se extendía negro y triste, como un mar sin olas, lleno de murmullos y de inquietudes. Dios mío, no olvidéis vuestra promesa». Y la sombra vencía a la luz, y la sombra caía sobre su corazón como nube de plomo.
Todavía quedaba en el poniente la suave claridad del sol. ¡Dios mío! Volvió a gritar el enfermo con su voz débil, y murió. Una estrella corrió por el cielo, dejando una brillante ráfaga luminosa. Hubo un tiempo glorioso en que Él nos oía, y las imágenes de las vírgenes y de los santos se nos aparecían en las grutas de la tierra y en las olas del mar, pero como es cierto que estamos en decadencia y que caminamos a la perdición, ya no nos atiende. Los hombres, en su jaula, han gemido, han rezado, han gritado tanto que han vuelto sordo al amo de la jaula. Por eso no nos oye. Errantes, por Pío Baroja. Les sorprendió la noche e hicieron alto en el fondo de un desfiladero constituido por dos montes cortados a pico, cuyas cabezas se aproximaban allá arriba como para besarse, dejando solo a la vista una faja de cielo alargado y llena de estrellas. A los pies de aquellas dos altísimas paredes de piedra serpenteaba la carretera, siguiendo las vueltas caprichosas del río que, ensanchado por el dique de una presa cercana, era allí caudaloso, profundo y sin corriente. En la noche oscura, la superficie negra y lisa del río, limitada en las orillas por altos árboles, parecía la boca de una inmensa sima subterránea, la entrada de un abismo enorme y sin fondo, y allá en el interior negro, muy negro, se reflejaban los altos chopos de las orillas y la claridad del cielo que dejaban pasar los montes. Embutida en una grieta angosta de la montaña, cerca de un terraplén, por donde continuamente rodaban piedras, había una borda, y la familia se detuvo en ella. Era una de esas casucas que en las provincias del norte se ven en las carreteras para descanso de los caminantes. Allí solían albergarse gitanos, caldereros, mendigos, buhoneros y toda esa gente sin trabajo que recorre los caminos. La familia la constituían una mujer, un hombre y un muchacho. La mujer, que iba montada en un viejo caballo, bajó de él, entró en la borda y se sentó en el banco de piedra a dar de mamar a un niño que llevaba en los brazos. El hombre y el muchacho quitaron la carga al rocín, lo ataron a un árbol, recogieron algunas brazadas de leña, las llevaron a la caseta y allí, en el suelo, encendieron lumbre. La noche estaba fría. En aquel desfiladero, formado por los dos montes cortados a pico, soplaba el viento con fuerza, llevando finísimos copos de nieve y gotas de lluvia. Mientras la mujer daba de mamar al niño, el hombre solícitamente le quitó el mantón, empapado en agua, de los hombros, y lo puso a secar al fuego. Después afiló dos estacas, las clavó en la tierra y colgó sobre ellas el mantón, que así impedía el paso a las corrientes de aire. El fuego se había acrecentado. Las llamas iluminaban el interior de la borda, en cuyas paredes blanqueadas se veían toscos dibujos y letreros, trazados y escritos con carbón por otros vagabundos. El hombre era pequeño, flaco, sin bigote ni barba. Toda su vida parecía reconcentrada en sus ojos, chiquitos, negros y vivarachos. La mujer hubiera parecido bella sin el aire de cansancio que tenía. Miraba resignada a su hombre, a aquel hombre, mitad saltimbanqui y mitad charlatán, a quien amaba sin comprenderle. El muchacho tenía las facciones y la vivacidad de su padre. Ambos hablaban rápidamente, en una jerga extraña, y leían y celebraban los letreros escritos en las paredes. Se pusieron a comer los tres sardinas y pan. Luego el hombre sacó una capa raída de un envoltorio y arropó con ella a su mujer. El padre y el hijo se tendieron en el suelo, al poco rato. Los dos dormían. El niño comenzó a llorar. La madre se puso a mecerlo en sus brazos con voz quejumbrosa. Minutos después, en el nido improvisado, dormían todos, tan tranquilos, tan felices en su vida nómada y libre. Afuera el viento murmuraba, gemía y silbaba con rabia en el barranco. El río se contaba a sí mismo sus quejas con tristes murmullos, y la presa del molino, con sus aguas espumosas, ejecutaba extrañas y majestuosas sinfonías. Al día siguiente por la mañana, la mujer con el niño, montada a caballo, el padre y el muchacho,
Comenzaron nuevamente su marcha y se fueron alejando, alejando los errantes hasta que se perdieron de vista en la revuelta de la carretera. Nil, de Pío Baroja. El paisaje es negro, desolado y estéril, un paisaje de pesadilla de noche calenturienta. El aire espeso, lleno de miasmas, vibra como un nervio dolorido. Por entre las sombras de la noche se destaca sobre una colina la almenada fortaleza, llena de torreones sombríos. Por las ventanas ojivales salen torrentes de luz que van a reflejarse con resplandor sangriento del agua turbia de los fosos. En la llanura extensa se ven grandes fábricas de ladrillos con inmensas chimeneas erizadas de llamas, por donde salen a borbotones bocanadas de humo como negras culebras que suben lentamente desenvolviendo sus anillos a fundir su color en el color oscuro del cielo. En los talleres de las fábricas, iluminados por luces de arco voltaico, trabajan manadas de hombres sudorosos, de caras patibularias, tiznados por el carbón. Unos machacan en el yunque el metal brillante que revienta en chispas. Otros arrastran vagonetas y se cruzan y se miran, pero sin hablarse, como muchos espectros. Algunos, con la pala en la mano, llenan los hornos de gigantescas máquinas que gritan, aúllan y silban con energía de titanes en presencia de la noche negra y preñada de amenazas. Ante las ventanas llenas de luz del castillo, pasan sombras blancas con rapidez de sueños. Adentro, en el palacio, hay luz, animación, vida. Afuera, tristeza, angustia, sufrimiento, una inmensa fatiga de vivir. Adentro, el placer aniquilador, la sensación refinada. Afuera, la noche. Había encendido una hoguera con hierbas secas y, acurrucado, envuelto en una capa harapienta, calentaba su cuerpo enflaquecido. Era un viejo pálido y triste, extenuado y decrépito. Su mirada fría parecía no ver lo que miraba. Su boca sonreía con amarga tristeza y toda su persona respiraba tristeza, toda su persona respiraba decaimiento y ruina. Una inmensa angustia se leía en su rostro. Sus ojos contemplaban pensativamente las llamas, luego el humo que subía y subía. Después sus pupilas se clavaban en el cielo negro, animadas de una incomprensible ansiedad. Dos embozados se acercaron al hombre. Uno de ellos tenía el pelo blanco y el paso vacilante. El otro demostraba en sus ademanes su juventud y su vigor. ¿Qué bulto es este? Preguntó el viejo. ¿Es un perro? Es igual, soy yo, contestó el hombre acurrucado. El viejo. ¿Y tú quién eres? Uno. Soy uno. El viejo. ¿No tienes otro nombre? Uno. Cada cual me llama como quiere. Unos hambre, otros miseria. También hay quien me llama canalla. El joven. ¿Qué haces aquí a estas horas? Uno. Descanso. Pero si os molesta mi presencia, me iré. El viejo. No. Puedes quedarte. Hace frío. ¿Por qué no te recoges? Uno. ¿A dónde? El viejo. A tu hogar. Uno. No tengo hogar. El joven. Trabaja y lo tendrás. Uno. Trabajar. Mirad mis brazos. No tienen más que piel y huesos. Mis músculos están atrofiados y mis manos deformadas. No tengo fuerza. Aunque la tuviera, tampoco trabajaría. ¿Para qué? El joven. Para alimentar a tu familia. ¿Es que no la tienes? Uno. Como si no la tuviera. Mi mujer ha muerto. Mis hijas están ahí, señalando el castillo. Eran hermosas. Mis hijos están también ahí. Son fuertes y defienden la fortaleza de las acometidas de nosotros, los miserables y los desesperados.
El viejo. ¿Protestas? ¿No sabes que es un crimen? Uno. No protesto, me resigno. El joven. Esa resignación forzada es peor que la protesta misma. Uno. A pesar de eso me resigno. El viejo, después de una pausa. ¿Es que no crees en Dios? Uno. Creo hasta donde puedo. Antes más que ahora. Pero desde que estos, señalando al joven, me convencieron de que el cielo estaba vacío, huyeron mis creencias. Ya no siento a Dios por ninguna parte. El joven. Sí, es verdad. Te hemos arrancado ilusiones, pero ¿no te hemos dado en cambio nuevos entusiasmos? La humanidad. ¿No crees en la humanidad? Uno. ¿En cuál? ¿En la vuestra? ¿O en la de ese rebaño de hombres que os sirven como bestias de carga? El viejo. ¿Y en la patria? ¿Serás tan miserable para no creer en ella? Uno. La patria. Sí, es el altar ante el cual sacrificáis nuestros hijos para lavar vuestras deshonras. El joven. ¿No tienes fe en la ciencia? Uno. Fe. No. Creo lo que he visto. La ciencia es un conocimiento no es una fe. Lo que yo anhelo es un ideal. El joven. Vivir. La vida por la vida. Ahí tienes un entusiasmo nuevo. Uno. Vivir por vivir. Qué pobre idea. Una gota de agua en el cauce de un río seco. El joven. Pues entonces, ¿qué ansías? ¿Cuáles son tus deseos? Tus ambiciones son más grandes que el universo. ¿Esperabas que la ciencia y la vida te dieran nueva fuerza, nueva juventud, nuevo vigor? Uno. No, no esperaba nada de eso. A lo que aspiro es a un ideal. Ya veis, los del castillo, necesitáis comer. Nosotros os proporcionamos alimentos. ¿Necesitáis vestidos? Nosotros os tejemos ricas y hermosas telas. ¿Necesitáis entreteneros? Os damos histriones. ¿Necesitáis satisfacer vuestra sensualidad? Os damos mujeres. ¿Necesitáis guardar vuestros territorios? Os damos soldados. Y a cambio de esto, ¿qué os pedimos a vosotros los inteligentes, a vosotros los elegidos? Una ilusión para adormecernos, una esperanza para consolarnos, un ideal, nada más. El viejo al joven. ¿Nos puede ser útil la inteligencia de este hombre? A uno. Oye, uno, ven con nosotros. Ya no te engañaremos con fingidas promesas. Tendrás a nuestro lado paz, tranquilidad, sosiego. Uno. No, no. Un ideal es lo que necesito. El joven. Ven. Vivirás con nosotros la vida activa, enérgica, llena de emociones. Te confundirás en el infernal torbellino de la ciudad como esa hoja que cae del árbol con la hojarasca que danza frenéticamente en el aire. Uno, mirando al fuego. Un ideal. Un ideal. El viejo. Saborearás la calma de la vida de aldea, de esa vida de costumbres dulces y sencillas. Podrás gozar del silencio del templo, de los perfumes del incienso que salen a bocanadas de los incensarios de plata, de las reposadas notas del órgano que, como voces de Dios Todopoderoso, se esparcen por los ámbitos de la ancha nave de la iglesia. Uno. Un ideal. Un ideal. El joven. Tendrás los mismos derechos, las mismas preeminencias. Uno, levantándose. No quiero derechos, ni preeminencias, ni placeres. Quiero un ideal, a donde dirigir mis ojos turbios por la tristeza. Un ideal en donde pueda descansar mi alma herida y fatigada por las impurezas de la vida. ¿Lo tenéis? No. Pues dejadme. Dejadme, que mejor que contemplar vuestros lujos y vuestros esplendores, quiero rumiar el pasto amargo de mis pensamientos y fijar la mirada en ese cielo negro,
no tan negro como mis ideas. El viejo. Está loco. Hay que dejarle. El joven. Hay que dejarle, sí. Está loco. Se van. Uno. Se arrodilla. Oh, sombras. Fuerzas desconocidas. ¿No hay un ideal para una pobre alma sedienta como la mía? Escúchame, dijo él. No temas, porque tú eres el elegido y has de llevar a los hombres mi palabra. Uno, preguntó, ¿quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Para unos represento la equidad y la justicia, respondió él. Para otros la destrucción y la muerte. Uno, me aterras. Tus ojos me queman el alma y en tu manto se me figura ver manchas de sangre. Él, no te engañas. Es sangre de mis víctimas y de mis verdugos. Uno, ¿qué quieres de mí? Él, ven y mira. Uno, ve una llanura inmensa, llena de ciudades y de pueblos y de aldeas. Sobre campos de estiércol se agitaba una multitud de hombres lujuriosos, borrachos, egoístas, llenos de suciedades y de miserias. Mis hombres, dijo él, han sido y son encarcelados, agarrotados, fusilados. Pero aunque sobre ellos caigan todos los estigmas y todas las vergüenzas, serán siempre más nobles, más grandes, más puros de corazón que esa estúpida canalla que vive bajo el yugo de sus vicios y de sus torpezas. ¿Por qué me enseñas estos horrores y estas miserias? Contestó uno. ¿No soy yo bastante miserable con mis penas? Cobarde. Egoísta, repuso él. ¿Es que tu corazón no tiene lástima más que para tus propios dolores? Mira, mira, aunque no quieras, esos pueblos en donde las almas se retuercen con los sufrimientos como raíces secas, y la angustia y la fiebre dominan por todas partes. Mira a los niños en las calles, abandonados a la naturaleza madrastra, las mujeres arrastradas a la muerte moral por los hombres. ¿Tu corazón no se despierta? Uno. Sí, pero es de odio y no de amor. Él. Eres de los míos, y trabajarás por mi nombre y no desfallecerás. Ahí tienes tus compañeros. Y uno vio interiores sombríos, talleres de mecánico, gabinetes de medicina, y allí había hombres de mirada triste y pensativa, y todos trabajaban en silencio y no tenían nada de común, y la obra de uno era la obra de todos. Ahora vete, le dijo él, señalando las fábricas. Vete donde están los hombres y cuéntales lo que has visto. Y él desapareció. Uno quedó mirando el fuego que chisporroteaba. Por las ventanas del castillo seguían pasando sombras blancas de graciosa forma. En la llanura, los hombres sudorosos de caras patibularias, tiznados por el humo, llenaban de carbón las entrañas de las enormes máquinas que gritaban, aullaban y silbaban con energía de titanes en presencia de la noche negra y preñada de amenazas. Y uno predicó. Las ideas cayeron en las almas como semilla en tierra virgen y germinaron y florecieron. Una agitación desconocida reinó en la llanura, un estremecimiento de terror en el castillo. Los hombres de la llanura se reunieron, y con ellos todos los pobres, todos los enfermos, todas las prostitutas, todos los miserables, los más infames bandidos y las más abyectas canallas, y se armaron con hachas y martillos y barras de hierro y grandes piedras, y formaron una avalancha enorme y avanzaron hacia el castillo, llenos de ardor, a concluir con las iniquidades y los atropellos, a imponer la piedad por la fuerza. Y la avalancha la dirigían hombres extraños, gente pálida de mirada triste, con ojos alucinados de poetas y de rebeldes, y cantaban todos un himno grave y sonoro como la voz de una campana de bronce.
El ejército del castillo dio la batalla a los de la llanura y los venció, y los pasó a cuchillo. El exterminio fue absoluto. De todos ellos no quedó más que un niño. Era un poeta. Cantaba en versos brillantes como el oro la gloria de los rebeldes muertos, el odio santo por los vencedores, y predecía la aurora de la Jerusalén nueva que brillaba entre nubes de fuego y de sangre en un porvenir no lejano. Ángelus, por Pío Baroja. Eran 13 hombres, 13 valientes curtidos en el peligro y avezados a las luchas del mar. Con ellos iba una mujer, la del patrón. Los 13 hombres de la costa tenían el sello característico de la raza vasca: cabeza ancha, perfil aguileño, la pupila muerta por la constante contemplación de la mar, la gran devoradora de hombres. El Cantábrico los conocía, ellos conocían las olas y el viento. La trainera, larga, estrecha, pintada de negro, se llamaba Arancha, que en vascuence significa espina. Tenía un palo corto, plantado junto a la proa con una vela pequeña. La tarde era de otoño, el viento flojo, las olas redondas, mansas, tranquilas. La vela apenas hinchaba por la brisa y la trainera se deslizaba suavemente, dejando una estela de plata en el mar verdoso. Habían salido de Motrico y marchaban a la pesca con las redes preparadas, a reunirse con otras lanchas para el día de Santa Catalina. En aquel momento pasaban por delante de Deva. El cielo estaba lleno de nubes algodonosas y plomizas. Por entre sus jirones, trozos de un azul pálido. El sol salía en rayos brillantes por la abertura de una nube cuya boca enrojecida se reflejaba temblando sobre el mar. Los 13 hombres, serios e impasibles, hablaban poco. La mujer, vieja, hacía media con gruesas agujas y un ovillo de lana azul. El patrón, grave y triste, con la boina calada hasta los ojos, la mano derecha en el remo que hacía de timón, miraba impasible al mar. Un perro de aguas, sucio, sentado en un banco de popa junto al patrón, miraba también al mar, tan indiferente como los hombres. El sol iba poniéndose. Arriba, rojos de llama, rojos cobrizos, colores cenicientos, nubes de plomo, enormes ballenas. Abajo, la piel verde del mar, con tonos rojizos, escarlata y morados. De cuando en cuando, el estremecimiento rítmico de las olas. La trainera se encontraba frente a Icíar. El viento era de tierra, lleno de olores de monte. La costa se dibujaba con todos sus riscos y sus peñas. De repente, en la agonía de la tarde, sonaron las horas en el reloj de la iglesia de Icíar, y luego las campanas del Ángelus se extendieron por el mar como voces lentas, majestuosas y sublimes. El patrón se quitó la boina y los demás hicieron lo mismo. La mujer abandonó su trabajo y todos rezaron graves, sombríos, mirando al mar tranquilo y de redondas olas. Cuando empezó a hacerse de noche, el viento sopló ya con fuerza. La vela se redondeó con las ráfagas de aire, y la trainera se hundió en la sombra dejando una estela de plata sobre la negruzca superficie del agua. Eran 13 los hombres, 13 valientes curtidos en el peligro y avezados a las luchas del mar. Noche de médico, de Pío Baroja. No sé por qué conservo tan grabado el recuerdo de aquella noche. El médico de un pueblo vecino me avisó para que fuera a ayudarle en una operación. Recibí su recado por la tarde, una tarde de otoño triste y oscura. Las nubes bajas se disolvían lentamente en una continua lluvia que dejaba lágrimas cristalinas en las ramas deshojadas de los árboles. Las casas de la aldea, con las paredes ennegrecidas, parecían agrandarse en la niebla. Cuando las ráfagas impetuosas de viento barrían el agua de la atmósfera, se veía, como al descorrerse un telón, las casas agrupadas del pueblo, por cuyas chimeneas escapaba con lentitud el humo de los hogares, a perderse en el ambiente gris que lo envolvía todo.
Precedido por el labriego que había venido a buscarme, comenzamos a internarnos en el monte. Yo montaba en un viejo caballo que iba tropezando a cada momento. El camino se dividía en unos sitios en estrechísimas sendas, terminaba a veces en prados cubiertos de hierba amarillenta, esmaltada por las campanillas purpúreas de las digitales, y subía y bajaba a los senderos al cruzar una serie de colinas que, como enormes olas, se presentaban bajo un monte. Olas que fueron quizá cuando la Tierra más joven era una masa fluida originada de una nebulosa. Oscureció y seguimos marchando. Mi guía encendió un farol. A veces rompía el augusto silencio alguna canción del país, cantada por un labriego que segaba la hierba para las vacas. El camino bordeaba las heredades de los caseríos. El pueblo estaba cerca. Se le veía a lo lejos sobre una loma, y señal de su vida eran dos o tres puntos luminosos que brillaban en su montón sombrío de casas. Llegamos al pueblo y seguimos adelante. La casa se hallaba más lejos, en un recodo del sendero. Estaba oculta entre viejas encinas, robles corpulentos y hayas de monstruosos brazos y de plateada corteza. Parecía mirar de soslayo hacia el camino y esconderse para ocultar su miseria. Entré en la cocina del caserío. Una vieja mecía en la cuna a un niño. El otro médico está arriba, me dijo. Subí por una escalera al piso alto. De un cuarto cuya puerta daba al granero, escapaban lamentos roncos, desesperados, y un ¡ay, Ené! Regular, que variaba de intensidad pero que se repetía siempre. Llamé y el médico, mi compañero, me abrió la puerta. Del techo del cuarto colgaban trenzas de mazorcas de maíz. En las paredes, blancas por la cal, se veían dos cromos, uno de un Cristo y otro de la Virgen. Un hombre sentado sobre un arca lloraba en silencio. En el lecho, la mujer con la cara lívida, sin fuerzas más que para gemir, se abrazaba a su madre. Entraba libremente el viento en el cuarto por los intersticios de la ventana, y en el silencio de la noche resonaban potentes los mugidos de los bueyes. Mi compañero me explicó el caso, y allá en un rincón hablamos los dos grave y sinceramente, confesando nuestra ignorancia, pensando únicamente en salvar a la enferma. Hicimos nuestros preparativos. Se colocó en la cama la mujer. Su madre huyó, llena de terror. Templé los fórceps en agua caliente y los fui pasando a mi compañero, que colocó fácilmente una hoja del instrumento, después con más dificultad la otra. Luego cerró el aparato. Entonces hubo ayes, gritos de dolor, protestas de rabia, rechinamiento de dientes. Después mi compañero, tembloroso, con la frente llena de sudor, hizo un esfuerzo nervioso. Hubo una pausa, seguida de un grito estridente, desgarrador. Había terminado el martirio, pero la mujer era ya madre, y olvidando sus dolores me preguntó tristemente, ¿muerto? No, no, le dije yo. Aquella masa de carne que sostenía mis manos vivía, respiraba. Poco después el niño gritaba con un chillido agudo. ¡Ay, Ené! Murmuró la madre, envolviendo con la misma frase que le servía para expresar sus dolores todas sus felicidades. Tras de un largo rato de espera, los médicos salimos de la casa. Había cesado de llover. La noche estaba húmeda y templada. Por entre jirones de las negras nubes aparecía la luna iluminando un monte cercano con sus pálidos rayos. Caminaban por el cielo negros nubarrones, y el viento al azotar los árboles murmuraba como el mar oído desde lejos. Mi compañero y yo hablábamos de la vida del pueblo, de Madrid, que se nos aparecía como un foco de luz, de nuestras tristezas y de nuestras alegrías. Al llegar al recodo del camino nos despedimos. Adiós, me dijo él. Adiós, le dije yo, y nos estrechamos la mano con la ilusión de dos amigos íntimos y nos separamos.